Vamos a conversar ahora con Pedro Yaranga. Él está en la línea telefónica, es un experto en narcotráfico y también en el tema del terrorismo, y queremos hablar con él sobre la construcción de este túnel que ha sido descubierto en el penal Castro Castro. Pedro, muy buenos días. Gracias por atendernos. ¿Cómo está, don Nicolás? ¿Qué tal? Buen día. Pedro, ¿cómo es la historia? ¿Qué es lo que conoces de la historia de este túnel? Bueno, la primera gran historia es lo de 1990, ¿no? Con Víctor Polay, o mejor dicho, con la gente de Víctor Polay, que efectivamente también contrataron a ingenieros especialistas, tuneleros, y se concreta. Y hay que tener en cuenta que la tierra donde en las cercanías del penal Castro Castro es una tierra movediza, relleno, entonces ahí tienen que utilizar ciertas técnicas. Pareciera que parte de eso es lo que han estudiado, pero de hecho, en este caso no está ni el MRTA, no está ni Sendero Luminoso, en este caso está exclusivamente el narcotráfico, ¿no? Porque el propietario del terreno es una persona ya regularmente conocida en el ámbito del narcotráfico, obviamente una persona con más de 80 años, que después del fracaso de la construcción de este túnel, entonces se decide vender a otra persona, ¿no? Obviamente que en Castro Castro hasta la fecha aún pues, hay muchos todavía en una cantidad considerable que son extranjeros y que son cabecillas de organizaciones. ¿Cómo es por así decirlo, la biografía de este túnel? O sea, ¿quién contrata la construcción del túnel? Porque ahí tiene que haber habido mucho dinero. Mucho dinero y también participación de especialistas, ¿no? O sea, no es como planificar construir, digamos, un túnel para una obra, porque para eso hay que tener las condiciones mismas del terreno, que el estudio igualmente debe ser totalmente acudiendo a fuentes de primera mano. En este caso lo que han hecho pues es contratar probablemente a especialistas, pero también hacer en las condiciones como hacían la iluminación, el tema de los ruidos, sacar los materiales de desmontes, entre otros, ¿no? Y me parece que más bien lo que ha parado un poco, ha controlado el avance de la construcción de este túnel es la pandemia, ¿no? Porque de lo contrario, si es que hubiera continuado después de marzo, probablemente que hubiéramos sido testigos de una fuga masiva. Ahora, ¿cuánto tiempo habría que preguntarle a un ingeniero cuánto tiempo se puede llevar construir un túnel que hasta donde se ha llegado a medir es aproximadamente 180 metros? Así es, de una extensión casi de 300, ¿no? Más del 50%, obviamente, y las condiciones, porque yo estaba consultando a algunos amigos que son que también han hecho túneles y me dicen que en esas condiciones no es tan fácil, porque ahí de primera mano tienes que tener cosas para sostener, para que no se caiga el desmonte, y en otros casos paralelamente a la construcción ir estudiando la resistencia del material y obviamente también la direccionalidad hacia el objetivo, ¿no? Entonces obviamente que aquí detrás de todo esto ha habido mucha plata, participación de especialistas. Se habla de 3,5 millones de dólares. ¿Tú crees que eso es posible? Yo creo que hasta un poco más, ¿ah? Porque obviamente los especialistas que trabajan no van a cobrar pues como que quisieran hacer un túnel en las circunstancias normales, ¿no? Porque eso tiene mucho peligro. Entonces obviamente por eso el costo es mayor, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, de acuerdo a al avance de las investigaciones de la policía, se cree que estaría detrás de todo esto el cártel de Sinaloa, ¿no? No, yo no descartaría esa posibilidad, pero también no descarto la participación de otros cárteles, ¿no? Porque incluso hay algunos europeos, ¿no? En el penal Castro Castro. Claro, entonces no creo que solo haya sido el cártel de Sinaloa. Es decir, que esto pueda ser una operación concertada, no solo para beneficiar a los integrantes del cartel de Sinaloa que están ahí presos, sino a otros presos.
porque también desde hace un par de años, casi entre Perú, Colombia y Bolivia, tiene mayor participación de la mafia serbia, ¿no? Y esos obviamente, esos mucho más poderosos que un cartel cualquiera, pero también tenemos las mafias brasileras que desde el año pasado están ocupando bastante, casi en el ámbito nacional, también con avances hacia Colombia. Entonces probablemente... Ahora, pero son, Pedro, organizaciones que por esas paradojas son como transnacionales, digamos, que no compiten por el mismo mercado de destino. Es decir, el cartel de Sinaloa se mueve hacia México y los Estados Unidos como mercado principal. Los serbios lo que manejan es el negocio europeo, que entra fundamentalmente por Nápoles, por Italia, y los brasileños tienen como destino Brasil, que ya es uno de los principales consumidores de cocaína del mundo. Entonces, ¿pueden convivir estas organizaciones o no? Pueden convivir, pero también hay que tener en cuenta que que ya no solo son bandas en el caso de Brasilia, son organizaciones, y que en el caso de estas organizaciones brasileras actualmente ya están compitiendo en el mercado europeo. Por ejemplo, en algunos casos ya lo están desplazando a los serbios, ¿no? Porque en números son mayores, en capitales no sé cómo estén, pero por ejemplo son mucho más peligrosos que los serbios, porque estos actúan siempre con armas, y están utilizando bastante la parte del Atlántico para llegar a Europa. Ahora, yo te planteo este tema de la disputa entre los carteles porque yo recuerdo cuando analizábamos el tema del narcotráfico, cuando era reportero, viajé tantas veces a las zonas de narcotráfico, digamos, habían firmas peruanas que eran las que compraban incluso hasta las hojas de coca, le hacían un primer nivel de elaboración, se producía la pasta, y esa pasta era la que se le vendía a los colombianos, que la trasladaban a los laboratorios colombianos para procesar el clorhidrato. Es decir, los dueños del negocio eran los colombianos y los peruanos eran como proveedores de las mafias colombianas. Pero luego vinieron los mexicanos, en algún momento hubo italianos, pero no ha ocurrido hasta ahora lo que ha pasado en otros países, que es la guerra entre los carteles. ¿Podría ocurrir una guerra en este momento entre carteles en el Perú? Eso es lo que yo también sospechaba. Sin embargo, del año pasado un grupo de personas analizamos esa parte, incluso a nivel académico, y llegamos a la conclusión que las condiciones, la cultura, por ejemplo, de los peruanos, la cultura boliviana, y un poco también, aunque en el caso de Colombia es un poquito mayor, pero esas cosas casi no se resuelven con armas. Si bien es cierto de que hay problemas así, digamos, de enfrentamiento, pero no siempre. Más se soluciona a través del diálogo, ¿no? Por la misma cultura que tienen, porque, por ejemplo, en el caso de Sinaloa han estado varios años ocupando el territorio boliviano, no hubo nada de eso de uno que otros ajustes, a tal punto, por ejemplo, que una gran cantidad de peruanos se han ido a vivir hacia a Bolivia, y vivir ahí con identidad boliviana, ¿no? Desde ahí para continuar enviando estas narcoavionetas. Una pregunta final: ¿quiénes son es decir, hay una cadena, ¿no es cierto? El productor cocalero que le vende la hoja a estas firmas, pero ¿quién maneja los laboratorios? Porque ahora lo que está saliendo, por ejemplo, el Braem, ya no es hoja ni pasta básica, es el clorhidrato terminado, y si hay clorhidrato hay laboratorios. Entonces, ¿quiénes son los dueños de estos laboratorios? Es que lo que pasa es que a diferencia de los 80s, donde directamente manejaban los cárteles, digamos, mexicanos, colombianos o brasileros, actualmente solamente todo eso encargan a sus representantes y no hay necesidad que ellos lleguen. Estos representantes a la vez subcontratan a otras personas que podría ser gente de la misma zona, ¿no? Para evitar el tema del control policial, entre otras cosas, ¿no? Lo único que hacen son peruanos que digamos fabrican el clorhidrato que ya está previamente comprado por estas mafias internacionales. Por supuesto. Entonces muchas veces
en la conducción bueno, las cosas de maceración solamente generalmente lo hacen los clanes, ¿no? Ahora, en el caso de los laboratorios, obviamente reciben una pequeña escuela, luego el peruano es el que controla también todo eso y lleva hasta cierto nivel, pero lleva siempre al menudeo, porque siempre es riesgoso, salvo con algunas excepciones, que lleven media tonelada, 1 tonelada, 2 o 3 toneladas, entonces siempre se cuidan, ¿no? Porque hasta para las grandes mafias perder al tiro, por ejemplo, un par de toneladas siempre les va a costar algo, ¿no? Bueno, Pedro, muchas gracias y ojalá que este incidente sirva para reflexionar sobre temas sobre los cuales tú has insistido por años, tomarnos en serio para empezar el tema del narcotráfico. Muchas gracias a Pedro Yaranga.